¿Cómo comenzó esto de la espiritualidad en mi vida? Desde que yo soy muy pequeña y tengo uso de razón, siempre me sentí incomprendida en todas partes. En el colegio, en mi casa, con mis amistades. Siempre traté de vivir una vida mundana, normal, pero la verdad era que no me sentía completamente como comprendida, como en mi zona de confort, como que si estuviese junto a mi tribu, que obviamente son palabras que le pongo hoy a esto porque ya estoy grande y ya sé más o menos de qué va todo esto de la espiritualidad. Bien, sin embargo, la espiritualidad es algo que es innato en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Todo lo que es espiritualidad es parte de quienes somos nosotros como seres humanos. Y es algo que a mí me costó muchísimo tiempo poder aceptar y entender porque siempre he sido muy mental y también siempre me crié o me desenvolví en lugares donde la gente era muy mundana, no eran como tan espirituales. Pero lo más cumbre de todo esto es que mi madre y mi padre, ambos son magos y hechiceras. O sea, mi papá es un mago y mi mamá es una hechicera. Mi padre todo el tiempo en su vida estuvo dentro de la gnosis, de los viajes astrales y todas estas cositas, ¿verdad? Pero cuando yo era pequeña, aunque él me hacía algún tipo de juegos con la metafísica y así, no, nunca se sentó conmigo a explicarme qué era eso que estaba haciendo o a darme educación sobre esta parte de la espiritualidad. Y mi madre, porque ella viene de su papá, la parte espiritual, tampoco nunca lo aceptó y ella siempre era trabajando o haciendo cosas mundanas, entonces no integró la espiritualidad desde joven. Al contrario, la rechazaba. Por consiguiente, yo me crié en un ambiente que, aunque ambos padres eran mago o son mago y hechicera, ninguno de los dos vivía realmente de la práctica de esto, lo veían como una filosofía de vida por tiempos o lo veían como prácticas por momentos, pero realmente no era como lo estoy haciendo yo en la actualidad, de vivir mi espiritualidad y vivir de ello también para poder ayudar a otras personas y a mí misma. Entonces así fue, me fui desenvolviendo año tras año, mi vida en su totalidad hasta el sol de hoy, entre si ser o no ser. Y en ese descubrimiento de mi ser, tuve muchos encuentros. Encuentros con la brujería, encuentros con la santería, encuentros con los ángeles, encuentros con la locura, porque pensaba que estaba loca en muchos momentos de mi vida. Porque mis claris, aunque yo tengo la sensibilidad muy alta, no es que veo muertos, ni tampoco es que escucho a alguien que me habla en el oído. ¿Cómo recibo yo la información? Por mi glándula pineal. Ella entra a mí y yo la canalizo y la pongo en palabras. Bien, Dios me regaló a mí uno de mis tantos dones que tengo, gracias a Dios, es el don de la palabra. Y entonces, en conjunto con todas las cosas que he estudiado a lo largo de mi vida, me ha dado a mí la oportunidad de tener buena oratoria y de poder con este don irlo puliendo cada día más en función de ahora lo que practico y predico. Entonces, cuando yo estaba pequeña, pues el primer encuentro que tuve fue con la brujería, lo marialioncero, que se conoce aquí en Venezuela. Y bueno, fue algo así como un descubrimiento de eso. Estuve como en un grupo que se dedicaba a el bajar espíritus a sus materias. Y bueno, yo lo veía y me llamaba la atención, pero la verdad nunca resoné del todo con eso porque, no sé, no sabía. Yo simplemente era como que yo estaba ahí en la búsqueda de algo, pero no sabía por qué no me daba como completamente nota eso. Luego, con el tiempo, seguí como indagando en el mundo espiritual. Pero ¿qué marcó mi vida un antes y un después? Una vez yo estaba en la casa de mi padre de vacaciones y él tenía una biblioteca muy llena de mucha información.
Dentro de toda esa información, mucha información espiritual, como te dije, mi papá era gnóstico, hacía viajes astrales, siempre le gustaba como esto de la espiritualidad y el descubrimiento de todo lo que es como humano espiritual. Y yo a los 8 años me metí en ese cuarto de la biblioteca y agarré un libro que me llamó mucho la atención. Cuando mi padre entra al cuarto, él me ve que yo tengo un libro en la mano, era un libro rojo, y tenía una bolsita de gamuza roja dentro del libro. O sea, yo tenía el libro y tenía la bolsita de gamuza en mis manos. Entonces, cuando él entró en ese momento preciso, él llega y él me imagino, yo me imagino que cuando vio eso dijo, oh, wow, o sea, esta niña ya fue llamada. No me lo dijo porque tenía 8 años y no era como tal vez ahorita que los padres hablan un poco más con sus hijos de cosas. En ese momento simplemente me dijo, qué interesante opción de lectura agarraste. Y yo, sí, este libro me llamó la atención y eso. Y entonces él llegó y me dijo, pues ahora ese libro es tuyo. Y me lo regaló. Y abrimos la bolsita de gamuza y me dijo que eso se llamaba el tarot. Entonces, bien, yo cuando me llevé mi libro para mi casa, yo vivía con mi mamá, me llevo mi libro para mi casa y a los 8 años yo guardé el libro como en mi cuarto. Como a los 9 años y medio, casi 10 años, estaba con un amigo en mi cuarto y él me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, ese es un libro que me regaló mi papá. Y llega y me dice, ¿y qué haces con ese libro? ¿Lo lees? Y yo le digo, pues ese libro es del tarot, unas cartas, le digo yo. Y entonces él me dice, ¿qué? ¿Tú eres bruja? Léeme las cartas, me dice él. Niños al fin curiosos. Y yo llego y le digo, no, yo no sé hacer eso, le digo yo. Y él me dice, a ver, sácame una carta y dime qué me sale. Cuando hicimos como la práctica de lo que hoy es el tarot en mi vida, yo le saqué una carta y le dije lo que yo consideré para decir. O sea, yo no tenía estudio ni nada, eso simplemente fue así. Y entonces saqué una carta y le dije, arrugué la cara, yo como pueden ver soy muy expresiva, arrugué la cara y él me dijo, ¿qué pasó? ¿Me va a pasar algo malo? Y entonces yo le dije, pues no a ti, a alguien de tu familia, puede ser una mujer. No sé, me dice que una mujer, así, me dice que una mujer va a caer en cama o la van a tener que sacar de emergencias para alguna clínica o un hospital, algo así de salud. Y ya, y yo me callé. Y él me dijo, ay, mentirosa, tú no sabes nada, que van a estar sacando a Nancy, la única persona que yo tengo es mi mamá y mi mamá está bien, me dijo él. Y yo le dije, ay, bueno, ya, vamos a guardar esto, yo no sé para qué yo me puse a hacer esto. Entonces, bueno, guardé el libro. Él estudiaba conmigo en el colegio y yo vivía en el piso 7 y él vivía en el piso 8. Y juntos nos íbamos al colegio en un mismo transporte, lo que significa que todas las mañanas él tocaba la puerta de mi casa para que nos fuéramos juntos. Era mi mejor amigo. Entonces, cuando la mañana siguiente íbamos al colegio, siempre él me tocaba, nosotros entrábamos a clase a las 7:15, el transporte salía como a las 6:30, él me tocaba siempre la puerta a eso de las 6:20, porque la señora también vivía ahí mismo en el piso 8, la que nos hacía el transporte. Entonces, ese día él me tocó como a las 6 de la mañana en punto. Y yo apenas me estaba arreglando para ir al colegio. Me recuerdo que estaba peinándome en el cuarto y mi nana me dice, Natalie, ahí está el nombre de mi mejor amigo en ese momento. Y entonces yo le digo, ay Dios, pero yo no estoy lista, le digo yo, ¿será que van a salir más temprano hoy? Y salgo a la reja. Y cuando salgo le digo, ¿qué pasó? Ya nos vamos, yo todavía no estoy lista. Y él llega y me dice, no voy para el colegio hoy. Vengo a avisarte que voy saliendo para Valencia porque a mi abuela algo le pasó anoche y la sacaron de urgencia para la clínica. La abuela de él vivía en Valencia. Yo vivo en Venezuela. Ese es otro estado del estado donde nosotros vivimos o vivíamos. O bueno, yo vivo y él ya no. Bueno, X. Entonces yo llego y le digo, yo quedé en shock, por supuesto. Y me dijo, él llegó y me miró así con esa cara de, qué bolas, tenías razón, ¿sabes? Y con miedo, obvio. Y entonces me dijo, tenías razón. Hablamos después, cuando yo venga, yo vengo para acá, para tu casa. Y entonces, bueno, imagínate, mis buenos días fue como que, ¿qué? ¿Qué locura es esta? Yo me metí al cuarto asustada porque yo dije, o sea,
y a esa edad tú no sabes qué es el don de la premonición, ni sabes bien por qué haces las cosas realmente, o por qué pasan las cosas que pasan. Entonces, yo me quedé asustada, obviamente, y tampoco en esa época había teléfonos, o sea, teléfonos celulares. Entonces yo quedé como a la expectativa hasta que él volvió. Y después, bueno, él me dijo que sí, que a su abuela le habían sacado de emergencia porque le había dado como algo en el corazón. Entonces, bueno, yo en ese momento cerré ese libro y no lo volví a abrir hasta los 14 años aproximadamente, donde hice otra lectura y también lo que profesé sucedió. Ahí me dio muchísimo más miedo y dije, no, ya va, aquí ya estaba un poquito más grande y tenía como un poco más de raciocinio de lo que pasaba, ¿verdad? Y dije, no, aquí hay algo como raro. Y nunca le pregunté a mi mamá ni a mi papá, como que, mira, yo dije esto y pasó. No, o sea, nunca, yo lo oculté, o sea, como que yo me dio miedo y yo lo metí debajo de la cama, vamos a decirlo así, el elefante en el cuarto. Entonces, bueno, a los 14 años comienza como mi búsqueda en el otro aspecto que te dije, que era de lo María Leoncero. Entonces, primero empezó el tarot y luego comencé con esto de la brujería, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pero nunca resonó conmigo. Entonces yo como que duré como 4 meses, como yendo hacia los lugares y andando como con ese tipo de personas que practican esa filosofía de vida, pero yo nunca resoné. Entonces, bueno, yo me alejé de eso y pasé mi vida, otros años de mi vida, mundana, normal, normal, sin nada de la espiritualidad. Sin embargo, siempre tenía como que, empecé a verlo como que, ay, lo que yo digo se cumple. Luego ya como a los 17 años, 18 años, comienzo a tener premoniciones, pero muy pocas. O sea, no era como que todas las noches soñaba y me imaginaba que tal cosa y pasaba. No, era como que en el año 3 veces, así. Soñaba algo o con alguien o con alguna situación y a los días, ¡pum!, la situación o alguien o la cosa. Entonces, bueno, se seguía como alimentando ese miedo en mí, pero también esa curiosidad de saber qué era lo que yo tenía, porque era diferente, o eso era lo que yo sentía. Y ya después, a lo largo de mi adolescencia, adultez, comencé a estudiar muchísimas cosas en el mundo de la profesional y fui como complementando con terapias holísticas esa misma sensación de la espiritualidad, como la angeloterapia, el reiki, las cosas con el péndulo, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con como instrumentos holísticos de sanación. Y así me fui desenvolviendo año tras año, año tras año, y cada cierto tiempo, cada 3, 4 años, yo comenzaba otra vez con el tarot. El tarot siempre ha estado en mi vida, siempre. Y ya empecé como a entregarme un poco más, pero era como en ambientes muy de confianza. Una amistad me decía, yo le comentaba algo de este tipo de cosas mágicas, y me decía, léeme el tarot, léemelo. Entonces yo, no, bueno, pero sin compromisos, ¿ok? Y lo que diga, no me creas. O sea, yo así como que yo ni siquiera creía como en eso. O sea, como que sí sabía, pero yo como que no. Esa parte de la aceptación que yo no, obviamente, valga la redundancia, aceptaba. Pero lo hacía, o sea, lo seguía haciendo. Entonces, bueno, y así fui haciendo como una metodología dentro de todo lo que yo sabía o de todo lo que, bueno, es que en ese momento no sabía todo lo que sé, pero en ese momento lo que sabía. Y empecé a hacer esa metodología y comencé a hacer como un 1, 2, 3, 4 dentro de la terapia. Y entonces empecé tanto con mi don de la palabra, como con lo que había estudiado, como con lo que canalizaba y con las herramientas mágicas que tenía, a hacer una fórmula para poder ayudar a las personas en las preguntas que tenían o en la incertidumbre o en la tristeza o en cualquier situación en la que se encontraban. Y así fue que se fue desenvolviendo año tras año todo lo que tiene que ver con mi espiritualidad, mis dones, las canalizaciones y las herramientas mágicas. Hago este video porque hay muchísimas personas que me preguntan cómo comenzó esto de mi espiritualidad. Y les digo, desde mi punto de vista, no hay espiritualidad buena o espiritualidad mala, no hay esto
de que si tú practicas algo y yo practico otra cosa, entonces lo que tú haces está bien y lo que yo hago está mal. No. Desde mi óptica, todos somos seres espirituales por ser hijos de Dios. Lo que sí existe entre la diferencia de tal vez lo que tú haces y lo que yo hago, o tal vez lo que haces tú y otra persona, es el libre albedrío. El libre albedrío puede ser un tema que toquemos aquí en el canal de YouTube, porque bueno, esto va a ser así como súper relajado. Y el libre albedrío lo utilizas en todo lo que haces en la vida. Es decir, tú consciente o inconscientemente siempre estás escogiendo si vas a estar del lado del bien o del lado de la maldad. Para no decir el mal, porque no me gusta el mal, sino la maldad. ¿Qué haces con lo que tienes para hacer algo bueno por el mundo y por los demás, por ti y así? Entonces, pues en la búsqueda de todo esto de la espiritualidad, pues di con lo que resonaba con mi vida, que es la filosofía de vida que siempre he practicado, que es el amor, y le puse un nombre, o sea, conseguí como mi tribu, vamos a decirlo así, hasta los momentos, que resuena conmigo, con lo que yo hacía, porque yo estuve en los testigos de Jehová, estuve en los evangélicos, estuve en los cristianos, estuve en los católicos, o sea, yo asistí a distintas iglesias porque en esa misma búsqueda de lo que me gustaba y lo que no me gustaba, pues iba para todas partes y estaba en todas partes y quería como ser parte de todo para ver con qué resonaba y con el respeto de cada una de las religiones de las personas que vayan a ver este video. Pues nada de eso resonó conmigo, con mi verdadera esencia. No me gustaban los límites, no me gustaba la hipocresía, no me gustaba la incongruencia, no me gustaban muchas cosas. Y si me gustaba algo, otra cosa no me gustaba. Y si me gustaba algo de la otra cosa no me gustaba. Entonces como que no sentí que había una integración de la mente, cuerpo y espíritu que siempre hablo en todas las cosas que hago. Entonces, al sol de hoy, pues pertenezco a una filosofía de vida abiertamente al amor, para no ponerle una etiqueta porque no me gustan las estigmatizaciones. Y esa sería la conclusión de este primer video sobre lo de la espiritualidad y cómo comenzó esto en mi vida. Tal vez sigamos profundizando en todas las raícitas de lo que comenté el día de hoy, y si tú te sientes diferente y especial, es porque lo eres. Eres una persona diferente y especial, que tiene distintas cosas en tu interior que son tan poderosas, tan mágicas y tan llenas de Dios, que el raciocinio humano no te permite comprenderlo. Pero si tú empiezas a escucharte, a observarte y a ser congruente con lo que existe en tu verdadera esencia, te darás cuenta cómo el mismo universo te agarrará de la mano y te organizará para que tú puedas servir a otros desde eso que tú eres fantástico y maravilloso. Me despido en este primer video. Espero leer sus comentarios, qué les pareció, si a ustedes también les ha pasado, se han sentido como diferentes o que no encajan en el grupo social en donde se encuentran, y si han tenido algún contacto con la magia, cuál ha sido. Chao, hasta el próximo video.